Soy un seguidor de mi amado Diego de Conociendo la Verdad, y con este mensaje queremos invitarlos a hacer una reflexión sobre un tema que la mayoría de religiosos, de la mayoría de líderes de las religiones, católica, evangélica, adventista, testigos de Jehová, mormones, todas las religiones nos han mentido, y queremos que nos sigan en unos pasajes bíblicos para que despertemos a esa reflexión. Para todas las personas que están escuchando este mensaje, los invitamos a que tomen un papel en blanco, un lápiz y su Biblia, y vamos a hacer un recorrido por ese libro que nos respalda este mensaje. Y como siempre, iniciamos con el eslogan de mi amado Diego de Conociendo la Verdad. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para todas las personas que están escuchando este mensaje, si hacen un análisis sobre este versículo, aquí el maestro le estaba diciendo a los judíos que habían creído en él que ese conocimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento, de la antigua ley, era una mentira, y que la mentira los llevaba presos. Y les dice: si ustedes permanecen en esta sabiduría crística nueva que les traigo, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta sabiduría crística nueva los va a liberar de ese conocimiento que tienen animal, terrenal y diabólico. Y esta sabiduría crística los hará conocer la verdad. Todo lo que ustedes tienen en su mente, toda la sabiduría que tienen es una mentira y los lleva presos. Entonces vamos a leer Hechos 17 del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Para todas las personas que están escuchando este mensaje, aquí la reflexión de este versículo es que Papá Lindo, la primera fuente, el número uno, no habita en templos hechos por manos humanas. Si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y le gusta ir a las iglesias, a los templos, y él cree que va a la iglesia a buscar a Papá Lindo, a la primera fuente, al número uno, pues aquí le voy a dar una noticia que no le va a gustar mucho. Papá Lindo no habita en templos hechos por manos humanas. Si usted quiere seguir yendo a la iglesia, puede seguir yendo, amado. Pero no diga que va a visitar a Papá Lindo, porque él no habita en templos hechos por manos humanas. Pero mire lo que dice el 25. Ni es honrado por manos de hombres. Es decir, que si usted quiere seguir llevando sus diezmos a la iglesia, lléveselos al pastor y regáleselos al líder de la religión a la que usted sigue. Pero no diga que va a honrar a Papá Lindo, porque él no es honrado por manos de hombres. Él no necesita de nada de nosotros, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, amados, vamos a hacer una reflexión sobre el tema al que los estamos invitando. Ya tienen su hoja en blanco, un lápiz y su Biblia, y vamos a hacer una reflexión. Todas las religiones nos han mentido diciendo que el mensaje del Maestro para toda la humanidad era un mensaje de muerte, que Papá Lindo, que la primera fuente, que el número uno, envió a su Hijo para que lo mataran crucificado, y que con la muerte del Maestro, con su sangre preciosa, se eliminaba todo el pecado del mundo.
porque el Maestro iba a morir por todos nuestros supuestos pecados, y así todos seríamos limpios de ese supuesto pecado con la sangre preciosa. Y por supuesto, pues íbamos a ser salvos de la muerte y de ese supuesto infierno eterno del que tanto nos hablan. ¿Acaso no es eso lo que todos hemos escuchado decir cientos de veces en todas las iglesias? Es decir, que al morir el Maestro, su sangre preciosa nos libraba del pecado, de la muerte y del infierno eterno. Eso es lo que hemos escuchado decir todos en las iglesias. Mire, amados, para todos los que están escuchando este mensaje, si ustedes reflexionan sobre esta gran mentira, se van a dar cuenta que después de la muerte del Maestro, aún se habla de pecado, de muerte y de infierno en todas las iglesias. Y todavía nos siguen vendiendo la tal salvación. Entonces lo que yo quiero es que reflexionemos, es que según lo que nos han dicho en todas las iglesias, ¿será que la muerte del Maestro no sirvió para absolutamente nada? ¿La muerte del Maestro, según todos los religiosos, fue un fraude? Porque si ellos nos dicen que el Maestro vino a morir crucificado y que con su sangre se eliminaba el pecado del mundo, que la sangre de Jesús limpiaría el pecado del mundo, Él venía a morir por todos nuestros pecados. Entonces, si en las iglesias siguen hablando de pecado, entonces ¿qué pasó? ¿Fue que la muerte del Maestro fue un fraude? ¿O fueron mentiras? No, esa sangre no limpió ningún pecado. ¿O qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que la sangre no hizo nada? Mira, amados, vamos a reflexionar sobre lo siguiente. El verdadero Maestro, el verdadero Jesús el Cristo, trajo un mensaje. Y trajo un mensaje a la humanidad. Pero ese mensaje que trajo a la humanidad fue un mensaje de amor. La base fundamental del mensaje que trajo el Maestro, o del evangelio que trajo el Maestro, esa sabiduría crística, fue el amor. Esa fue la base fundamental del mensaje que trajo el Maestro a la humanidad. ¿Y qué es el amor? Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es el amor? El amor se compone del prefijo a, que significa sin, y la palabra en latín mors, cuyo significado es muerte. Es decir, que vivir con amor equivale a vivir sin muerte. Quiere decir que el verdadero mensaje que trajo el Maestro a la humanidad fue un mensaje de eternidad, de que nosotros, la primera fuente, el número uno, Papá Lindo, creó al ser humano a su imagen y semejanza, inmortal, eterno, poderoso. Ese fue el verdadero mensaje que trajo el Maestro a la humanidad. Vamos a leer Juan 6:40. Mire la voluntad de la primera fuente, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero como siempre lo he dicho, este libro está súper manipulado. Volvamos a leerlo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Y cómo puede creer en Él? Solamente mirándolo. Este versículo está manipulado. Aquí debiera decir: todo aquel que ve al Hijo, escucha su mensaje y cree en este mensaje, en esta sabiduría crística que trae el Maestro, tenga vida eterna. ¿Y cuál es el mensaje del Maestro? Un mensaje de amor, un mensaje de eternidad, de inmortalidad. Que todo aquel que vea al Hijo y escuche su mensaje y crea en este mensaje, tenga vida eterna. ¿Y cómo va a tener la vida eterna? Pues cuando él escuche el mensaje que trae el Maestro, ese mensaje de eternidad,
de que el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Papá Lindo, de la primera fuente, entonces cuando crean este mensaje, se va a dar cuenta que Él es eterno. Y mire lo que dice después del punto de la coma, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Claro, con esa sabiduría que teníamos de la antigua ley, que nos llevaba a la muerte, pues este mensaje nuevo de vida eterna nos hacía darnos cuenta que éramos inmortales, eternos, y eso nos iba a resucitar inmediatamente. Íbamos a pasar de muerte a vida, que eso es lo que está sucediendo en este instante, amados. Esta sabiduría crística nos ha pasado de muerte a vida, porque esa antigua ley nos conducía a la muerte, al pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Y cuál es la muerte? Nos conducía al infierno eterno. Todo ese poco de basura, esta nueva sabiduría que traía el maestro, nos iba a despertar a la verdad, que somos eternos, poderosos, a la imagen de la primera fuente, del número uno. Y eso nos iba a separar de esta muerte en la que traíamos con el conocimiento de esa antigua ley. La misma Biblia dice la importancia tan grande que hay en el mensaje de amor que trajo el maestro a la humanidad. Mira, amados, vamos a leer este mensaje. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Mire lo importante que es el conocimiento del amor para el mensaje que trajo el maestro. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor y no tengo conocimiento de la eternidad, de la inmortalidad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no tengo conocimiento de la inmortalidad, de la eternidad, nada soy, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, no tengo ese conocimiento de la eternidad, de la inmortalidad, de nada me sirve. Esto es maravilloso para todos los que están escuchando este mensaje. El verdadero mensaje que trajo el maestro a la tierra fue un mensaje de amor, de eternidad, de inmortalidad, que Papá Lindo sí existe y que Papá Lindo creó la humanidad a su imagen y semejanza. Una humanidad espiritual, inmortal, eterna, poderosa. Ese fue el verdadero mensaje del maestro. No ese poco de mentiras que nos han metido todos los religiosos, todos los líderes religiosos diciéndonos que el maestro vino a morir y que con su sangre preciosa eliminaba el pecado del mundo, y que un poco de mentiras. Porque les vuelvo a repetir, si realmente la sangre del maestro hubiera eliminado el pecado del mundo, entonces ¿por qué todas las iglesias siguen hablando de pecado? Que todo lo que los seres humanos hacen es pecado, y que el pecado los conduce a la muerte y la muerte al infierno, y nos siguen vendiendo una supuesta salvación, y que si vamos todos los días que ellos quieren a la iglesia y le llevamos los diezmitos al pastor, entonces él nos da la salvación. Amados, el verdadero mensaje del maestro fue un mensaje de amor, de poder. Cuando el maestro inició su mensaje sobre la eternidad del ser humano, sobre la inmortalidad, todo ese montón de fariseos del Sanedrín se dieron cuenta que este nuevo mensaje, esta sabiduría crística, estaba en contra de su ley y de su sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y de una vez escucharon este mensaje del maestro, empezaron a hacer un plan para matarlo. Eso fue lo que verdaderamente pasó. El maestro iba en contra de sus creencias, de su ley. Miremos cómo en los 4 evangelios está escrito que apenas escucharon su mensaje, que este mensaje iba en contra de su ley y de sus costumbres,
de una comenzaron a planear para matarlo. Vamos a mirar los 4 evangelios que están escritos en ese libro. Mire, vamos a Juan. Juan 8, 54, 59. En el 54 dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Mire, amados, en el 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Ellos querían matarlo por esta sabiduría nueva que él traía. Esa palabra iba en contra de su ley. ¿Y qué decía la ley? Que había que matarlo. Dice: pero Jesús se escondió y salió del templo. Pero mire lo maravilloso que hacía el maestro. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué maravilloso, dice el maestro. Yo no sé qué interpretan ustedes con esto, amados, pero ahí dice: atravesando por el medio de ellos, se fue. Ahí les dejo eso para que ustedes piensen. ¿Cómo así que el maestro atravesó por el medio de ellos y se fue? Si supuestamente él venía a que lo mataran, que era lo que estaba haciendo el maestro para que ellos no se dieran cuenta que él atravesaba por el medio de ellos y se les escapaba. ¿Qué era lo que el maestro hacía? ¿Cómo hacía para que no se dieran cuenta que era él? Ahora vamos a leer en otro evangelio, el de Mateo, Mateo 26, del 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, no lo vamos a matar durante la Pascua. Pero mire lo que dice en el 4: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Y entonces, si es verdad lo que ellos dicen, que el maestro vino a morir por todos sus pecados, ¿por qué tenían que prenderlo con engaño? Si él vino a entregarse para que lo mataran y que con su sangre preciosa eliminaba el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué tenían que prenderlo con engaño? Porque eso es una mentira, amados, para todos los que están escuchando este mensaje. Una mentira que nos han metido los líderes religiosos. El maestro nunca vino a morir por ningún pecado. Todo eso es pura basura. Él vino a traer un mensaje. Ese mensaje de amor, de eternidad, de inmortalidad, de poder. Pero ellos no pudieron soportar, porque eso iba en contra de su ley, iba en contra de sus costumbres. Inmediatamente empezaron a planear para matarlo. Vamos a leer el otro de los evangelios. Miren el de Marcos. Marcos 14, 1, 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Cuando escuchaban al maestro y a esa sabiduría crística nueva que él traía, mire cómo los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Era por engaño. ¿Cómo planeaban engañarlo para atraparlo y matarlo? Ahora vamos a buscar otro evangelio, el de Lucas. Lucas 22, del 1 al 2. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura,
que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Buscaban cómo matarle. Estos escribas y fariseos, los principales sacerdotes, apenas escucharon esa sabiduría crística que traía el maestro, ese nuevo conocimiento, iba en contra de la ley y de sus costumbres. Inmediatamente buscaban cómo matarle. O sea, vamos a leer Lucas 22 del 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Y entonces mire lo que dice el 71. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué más testimonio necesitamos? Aquí lo que se puede ver en este pasaje es que los sacerdotes y los escribas estaban buscando un pretexto para matarlo. Y entonces apenas escucharon las palabras del maestro: ¿qué más necesitamos? Vamos a darle bote, vamos a matarlo. Juan 19, 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. En este versículo muestra que realmente la palabra del maestro, ese mensaje que traía, estaba en contra de la ley y de sus costumbres. Y por eso fue que verdaderamente empezaron a planear para matarlo. El maestro nunca vino que a morir por nuestros pecados y que la sangre, él nunca vino a esa basura de conocimiento que nos quieren decir, que nos quisieron meter en nuestro cerebro, todas esas religiones podridas. Vamos a leer Lucas 4 del 25 al 30. Vamos a ver lo que el maestro hablaba sobre sus profetas, para que vea lo que se indignaban los doctos de la ley, los del Sanedrín, los escribas y fariseos. Lucas 4 del 25 al 30. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Mire lo que les estaba diciendo el maestro. Mire, ese profeta del que ustedes llaman el superprofeta Elías, hubo una gran hambre en la tierra por 3 años y medio, y ese superprofeta no le quitó el hambre a nadie, a una sola mujer. ¿Qué era ese profeta? Y mire lo que dice en el 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Entonces le estaba hablando de los profetas que no sirvieron para nada, nunca hicieron nada. Y mire lo que dice en el 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Se llenaban de odio porque les decía la verdad. Todo ese poco de profetas que ustedes tenían nunca sirvieron para nada, no curaron a nadie, no le quitaron el hambre a nadie, eran un poco de mentirosos, unos falsos profetas. Y se llenaban de rabia, se llenaban de ira. En el 29 vamos a repetirlo. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Pero en el 30 dice algo maravilloso, amado. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto da hasta risa para los que creen que el maestro vino a que lo mataran y que con la sangre de él, ahí les dejo en sus mentecitas para que lo interpreten, que era lo que el maestro hacía. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Interpreten esto, amados, a todos los que están escuchando este mensaje. Él nunca vino a decir, venga, mátenme, que yo con la sangre mía voy a limpiar el pecado del mundo. Eso es pura basura. Mire cómo se burlaba de ellos. Volvamos a leer el 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo así que pasó por en medio de ellos? ¿Qué era lo que hacía el maestro? Se burlaba de ellos. ¿Qué hacía, amados? A todos los que están escuchando este mensaje, díganme qué era lo que hacía el maestro. Pongan sus mentecitas a trabajar y díganme cómo era que ellos lo llevaron a la orilla de la montaña donde estaba edificada la ciudad para mandarle abajo de la montaña, para mandarlo por el despeñadero, y él pasa por en medio de ellos y se va. ¿Cómo hizo? ¿Cómo creen ustedes que lo hizo? El maestro habló en contra de los profetas de ellos, habló en contra de su ley, habló en contra de sus costumbres, y esa fue la verdadera razón por la que quisieron matar al maestro. No como dicen todos estos líderes religiosos mentirosos, que fue que el maestro vino a morir y que con su sangre preciosa eliminaba el pecado del mundo. Si nunca eliminó ningún pecado hasta el día de hoy. Siempre en todas las iglesias se habla que todo lo que los seres humanos hacen es pecado, y que el pecado los conduce a la muerte y que la muerte los conduce al infierno eterno. Todo es un poco de basura. ¿O fue que para ellos el maestro no vino a nada? Todo fue un fraude. Para todos los que están escuchando este mensaje, yo quiero que reflexionen sobre este tema. Por esas razones que los escribas y fariseos querían matarlo, porque él traía la verdad. La verdadera razón por la que querían matar al maestro es porque su palabra estaba en contra de sus creencias y en contra de la ley. Vamos a leer Mateo 26:59. Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero ¿para qué buscaban falso testimonio si se suponía que él venía a entregarse y con la muerte de él iba a limpiar el pecado del mundo? ¿Para qué buscaban falso testimonio para poderlo atrapar y matarlo? No entiendo. Juan 11, 45, 48. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era el miedo que tenían. Ese era el miedo que ellos tenían, que el mensaje del maestro descubriera que eran un montón de falsos y fariseos, que todo lo que tenían en su conocimiento, en su ley, era una falsedad, era una mentira. Vamos a continuar aquí en Juan 11, 49 al 53. En el 49 dice, entonces Caifás, uno de ellos sumo sacerdote aquel año, o sea, era el que habían nombrado sacerdote en ese año, a Caifás, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cómo les parece, amados? Se volvió profeta. Apenas escuchó el mensaje de Jesús, se volvió profeta.
Y mire lo que dice en el 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Aquí lo que yo puedo ver es que este Caifás, el sumo sacerdote, en el momento en que escuchó ese mensaje del maestro, empezó a planear cómo matarlo y profetizó que el maestro tenía que morir por la nación. Amados, el mensaje del maestro nunca fue venir a morir por ningún pecado. Eso es pura basura. Y si es verdad que en la misma Biblia lo dice, pero los invito a que hagan una profunda investigación sobre este tema, para que ustedes mismos se den cuenta que lo que está escrito es una manipulación que se hizo en el año 325 en el Concilio de Nicea, por mandato del emperador Constantino el Grande y con ayuda de un montón de fariseos eruditos hipócritas que escribieron un montón de mentiras. Sí es verdad que eso está escrito en la Biblia, que dice que el maestro llamó a Judas y le dijo: venga Judas, vaya, entrégueme rápido para que me puñalen y me maten y me monten en la cruz. Pero todo eso no fue más que un poco de basura. Nunca el verdadero mensaje del maestro fue que él venía a que lo mataran y que con la sangre de él se limpiaba ningún pecado. Eso fue pura basura. Eso lo acomodaron ahí, eso fue una manipulación que se hizo por este montón de eruditos conocedores de la ley judíos que en el año 325, para ayudar al emperador Constantino, se manipuló toda esta información. Amados, para todos los que están escuchando este mensaje, nosotros con el amado Diego de Conociendo la Verdad, les hacemos una verdadera pregunta. Mire, queremos que ustedes, de verdad de corazón, se contesten a ustedes mismos una pregunta que les hacemos con el amado Diego. ¿Realmente ustedes creen que nuestro amado Padre, la primera fuente, el número uno, le siguió la cuerda a ese desquiciado dragón del Antiguo Testamento y envió a su hijo a que le hicieran un holocausto a su hijo? ¿Ustedes creen que el verdadero Padre, la primera fuente, le llevó la cuerda a este dragón del Antiguo Testamento y envió a su hijo a que hicieran un holocausto y que lo mataran y que chispearan sangre en el tabernáculo y que con la sangre de Jesús se eliminara el pecado del mundo? ¿Ustedes de verdad creen eso? Porque yo les voy a decir lo siguiente, amados. Si creemos que ese es nuestro verdadero Padre, la primera fuente, el número uno, estamos ciegos, estamos dormidos, estamos equivocados todavía. Todavía estamos roncando para los que creen en esto. Yo quiero que ustedes mismos se pregunten. Y si ustedes todavía la respuesta que tienen en su corazón es que papá lindo, la primera fuente, mandó a su hijo a que hicieran un holocausto con él y que con la sangre de él, montado en una cruz, lo puñalearan y con la sangre de él se quitara el pecado del mundo, nos va a tocar echarnos agüita fría con hielo para despertarnos, porque todavía estamos dormidos. Y no queremos extendernos más con este mensaje, amados. A todos los que están escuchando este mensaje, un abrazo rompecostillas y les enviamos un mensaje de amor, que reconozcamos que la primera fuente, que el número uno, que papá lindo nunca, jamás enviaría a su hijo unigénito y primogénito a que lo puñalearan y que con la sangre de él le limpiaran el pecado a nadie. Ese no es el procedimiento de papá lindo. Ese no es nuestro verdadero Padre. Eso lo hizo fue el usurpador. Esa forma de trabajar así es de el dragón, de ese que en sus Biblias llaman Jehová, Yahvé, Tetragramatón, Alá. Ese dragón usurpador, ese sí tiene esa habitualidad de matar y puñalear y que le rindan culto y que lo alaben y que lo adoren. Les dejamos este mensaje hasta acá
y queremos que reflexionen, amados, a todos los que están escuchando este mensaje. De parte de mi amado Diego y de este servidor, les enviamos un abrazo de fortaleza, un abrazo de energía para que sigan estudiando, para que investiguen, para que lean, para que ese conocimiento crístico, esa sabiduría crística se revele en sus corazones, para que busquen a Papá Lindo en su corazón, para que busquen a Papá Lindo en las plantas, en los animales, para que esa sabiduría crística se manifieste con sus espositas, con sus esposos, con sus hijos, con todos los vecinos, con el entorno, con todo. Un abrazo, amados, para todos.